Presentación final. Fase 5 Análisis. Presentado por Mario Guzmán Calvache. Para el desarrollo de la actividad hemos escogido como fenómeno político actual, el estallido social que ocurrió en el año 2021 en Colombia, por parte de unas decisiones del gobierno nacional quien, en ese entonces estaba bajo las manos del señor Iván Duque Márquez. Dicho estallido social surgió por las reformas tributarias que el gobierno anunció, para la ciudadanía en general, en donde afectaban principalmente a las clases medias y pobres, se les aumentaban los impuestos y les dificultaba aún más la situación económica. La percepción general era asegurar que estas reformas creaban una ampliación en medidas a las desigualdades sociales que ya estaban aconteciendo. Ahora bien, para responder la pregunta planteada, nos remitiremos a hacer un estudio de las historias de las ideas políticas desde la antigüedad y hasta las teorías liberales, y explicaremos igualmente la relación de dichos pensamientos con la sociedad actual y su pensamiento. Entonces, comencemos. Empezaremos entonces por la época clásica. De esta etapa de la historia de las ideas políticas hemos escogido a Platón. Desde el punto de vista del Estado, Platón establece que el Estado es una reunión de miembros que forman una especie de comunidad ideal. En este tipo de comunidad todos trabajan en armonía para lograr la justicia y el bienestar para todos los integrantes. Platón consideraba que cada ser humano, de acuerdo a sus capacidades y talento, al cumplir con su papel específico en la sociedad, lograba justicia. Consideraba igualmente que las leyes y las instituciones funcionaban en beneficio de todos y no solo de unos pocos. Sus ideas sobre justicia y organización del Estado aún todavía se discuten y siguen vigentes. Su concepto de igualdad, que está relacionada con la justicia, significa que todos reciben lo que merecen y cumplen con su función. Por ejemplo, los gobernantes deben gobernar con sabiduría, los guerreros deben proteger con valentía, y los productores deben trabajar con esfuerzo. Cuando cada uno hace lo que le corresponde, la sociedad es justa y, por lo tanto, igual en dignidad y derechos. Podemos ver cómo estos ideales no se cumplen o no se encuentran satisfechos en casos como el estallido social, que se desencadenó por las profundas desigualdades sociales en las que aún está sumido el país y el que lo pone como uno de los más desiguales del mundo. Ahora bien, continuemos con la época de la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual que surgió en Europa en el siglo XVIII, caracterizado por promover la razón, la ciencia y los derechos individuales. Pensadores como Montesquieu, Rousseau y Voltaire abogaron por la separación de poderes, el contrato social y la libertad de expresión. Montesquieu, en su obra, El espíritu de las leyes, argumentó que la distribución del poder es esencial para evitar el abuso y salvaguardar la libertad de los ciudadanos. Con ello el autor prevé un espíritu de control e ideal equilibrio. Es de vital importancia resaltar la teoría de Charles Louis Montesquieu sobre la separación de poderes y su importancia en la distribución del poder dentro de la sociedad. Debido a que la división del poder en ejecutivo, legislativo y judicial es un principio fundamental para evitar la concentración del poder en una sola persona o institución. Sin embargo, hay que tener en cuenta los desafíos actuales que enfrentan los sistemas democráticos, donde el poder económico y la influencia de ciertos grupos de poder limitan la efectividad de esta separación. En la actualidad la separación de poderes es esencial en la salvaguarda del Estado de Derecho. La Constitución Política de 1991, en su artículo 113, establece, son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Es importante resaltar que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. En tal sentido, la teoría de Montesquieu está absolutamente vigente hasta nuestros días, así como en el contexto que estamos analizando del estallido social de 2021. Ya que expuso cómo la percepción de falta de independencia de poderes puede generar tensiones sociales significativas. La ausencia de un equilibrio claro entre ejecutivo, legislativo y judicial debilitó la legitimidad estatal en medio de una crisis social compleja. Continuando, pasamos a la época de la modernidad. La modernidad, que se desarrolló desde el Renacimiento hasta el siglo XX, trajo consigo una evolución en el pensamiento político. Maquiavelo, en su obra, El Príncipe, destacó la importancia del poder y el liderazgo pragmático, alejándose de consideraciones morales. El ideal de Maquiavelo difiere en él de otros pensadores, al centrarse en cómo el Estado puede llegar a ser efectivo, y lograr esa efectividad a través de una organización potencialmente estable. El razonamiento de Maquiavelo pone en evidencia la inclinación del autor hacia el poder tajante del líder, su capacidad en ambientes hostiles y su astucia para manejar las circunstancias. Esta conceptualización se refleja en gran parte en la característica frase de que, el fin justifica los medios.
Según Maquiavelo, la política no debe someterse a los principios morales tradicionales, sino que debe operar según su propia lógica de poder, con el único fin máximo de mantener en el tiempo el poder, lo cual profundiza aún más la distancia entre la ética y la política. En el contexto actual analizado del estallido social de 2021, la teoría de Maquiavelo se relaciona en el sentido que, según este autor, un gobernante debe garantizar el orden y la estabilidad a como dé lugar, así sea con el uso de la fuerza. Esta premisa del autor fue la que se utilizó por parte del gobierno colombiano durante el estallido social en 2021, pues el uso de las fuerzas del Estado a través del ESMAD dejó muchos muertos y heridos en los ciudadanos que manifestaban y reclamaban justicia, equidad y oportunidades para todos. Estas medidas represivas además pretendían priorizar el mantenimiento del poder y control social sobre los reclamos ciudadanos que, en dicho evento, fueron crecientes, lo cual generó un rechazo generalizado. Otro factor que es relevante en este contexto actual y que se podría decir se relaciona con la teoría de Maquiavelo, es la manipulación de los medios de comunicación a través de una narrativa engañosa a fin de mantener la percepción pública, pues durante el estallido social muchos de los protestantes fueron detenidos y sindicados de vandalismo, terrorismo y asonada, así como otros delitos que pretendían justificar la actuación de la fuerza pública y la represión. Por último, hablemos de la época del liberalismo. El liberalismo es una corriente filosófica, política y moral que se basa en las ideas de libertad, la individualidad y la ley, para moldear la vida social en todos sus aspectos, desde lo político y económico hasta lo cultural. En el texto, Liberalismo, Socialismo y Conservadurismo de Floro Hermes Gómez Pineda expresa que el liberalismo es un concepto difícil de diferenciarlo con precisión conceptual de la Ilustración, no es una ideología como tal, y es el resultado de evolución del propio hombre entendido como ser natural. Después de la Revolución Industrial, las clases medias e industriales adoptaron el liberalismo, basado en los principios como los expuestos por John Locke, en los cuales manifestaba: primero, los seres humanos somos criaturas libres e independientes y perseguimos la felicidad por nuestros propios medios. Segundo, los hombres tienen derecho a la propiedad privada, que no está ligada al Estado, sino al trabajo personal. Tercero, ningún puesto de poder es divino y eterno, el poder lo da y lo quita a los individuos en común acuerdo y conforme a la ley, soberanía popular. Y cuarto, si un gobierno se convierte en tirano, ha violado el contrato social, por tanto, los individuos tienen derecho a la revolución. El liberalismo según Locke se basa en 4 aspectos fundamentales que hasta hoy se mantienen: la libertad individual, la libertad de expresión, la libertad de mercado y la libertad política. En el estallido social de 2021, generado como consecuencia de la implantación de políticas de corte liberal y más precisamente neoliberales, generó brechas de desigualdad social en la población. Esto ha conllevado a serias tensiones entre la población que día a día reclama la implementación de políticas públicas que les permita generar mayores niveles de equidad y justicia, y la negativa del gobierno nacional a escuchar los reclamos justos y válidos del pueblo, además de la presentación ante el Congreso de una reforma tributaria que pretendía la imposición de mayores impuestos a la clase media y baja de la población y la expansión de los productos de primera necesidad para el cobro del IVA. Por lo anterior, grupos juveniles de las barriadas generan sendas manifestaciones que fueron creciendo y multiplicándose hasta conformarse el estallido social, que despuntó que Colombia por primera vez en la historia republicana eligiera un presidente de izquierda progresista. El estallido social marca un hito en la historia reciente del país, pues fue el resultado de décadas de abandono estatal y la decisión firme de la gente a reclamar sus derechos. Muchas gracias por su atención.